Buenas tardes. Eh, que le hable es el doctor Eduardo Tataje Díaz. Soy médico jefe del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital Rebagliati. El tema que vamos a revisar el día de hoy es un tema muy apasionante, es el sufrimiento fetal. Creo que es una de las entidades muy frecuentes y muy de toma de decisiones oportunas en la especialidad de obstetricia. El sufrimiento fetal es un síndrome originado por una disminución del flujo sanguíneo fetal y ocasionando perturbaciones metabólicas que alteran su equilibrio ácido básico en el feto, trayendo por lo tanto consecuencias bastante serias en lo que se refiere al desarrollo y al pronóstico del feto. Existen dos tipos de sufrimiento fetal: el sufrimiento fetal crónico y el sufrimiento fetal agudo. Como ustedes entenderán, el sufrimiento fetal crónico es un estado en el cual afecta al feto durante casi toda la gestación. En cambio, el sufrimiento fetal agudo afecta y aparece generalmente en el feto como un accidente en el trabajo de parto. Estas dos entidades tienen su traducción clínica y en la que nosotros tenemos que tener mucha acuciosidad para de repente ponerlas en evidencia y tomar la decisión oportuna. Perdón. El sufrimiento fetal representa el 15% se presenta generalmente en el 15% de las gestantes y por lo tanto conllevan a un aumento del amor y mortalidad perinatal. El diagnóstico, digamos, inoportuno hace que nosotros condicionemos a que en el feto se produzcan lesiones neurológicas irreversibles, ¿no? Y lo que más nos indica definitivamente que si ha habido compromiso de sufrimiento fetal para nosotros es el Apgar a los 5 minutos. Lo que quiere decir que si hay un buen Apgar adecuado a los 5 minutos, esto indica que no ha habido asfixia durante el parto. ¿Cuál es la etiología del sufrimiento fetal? La etiología del sufrimiento fetal generalmente está en relación con el menor flujo de oxígeno. Es decir, la hipoxia, que es la baja, el pasaje o falta parcial de oxígeno en la placenta, va a condicionar problemas de acidosis respiratorias. Esto va a condicionar, por lo tanto, asfixias fetales y que se van a traducir como acidosis metabólica, aumenta la presión arterial del feto y comienzan a aparecer lo que llamamos desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que es lo que generalmente o clínicamente nosotros nos vamos a tener en consideración para la parte clínica y tomar o hacer el diagnóstico oportuno y adecuado de sufrimiento fetal. Estas son las causas de sufrimiento fetal. Hay un montón, como ustedes verán, hay ambientales, maternas, que van desde la anemia severa de la mamá, insuficiencias cardíacas, hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria, diabetes, miren ustedes, alteraciones uterinas, como sobre todo las alteraciones funcionales de trabajo de parto, sobre todo aquellas que hacen hipersistolia o policistolia en las pacientes con causas placentarias, donde generalmente la posmadurez de la placenta, algunas colágenospatías, el desprendimiento prematuro de placenta, el oligohidramnio severo, que generalmente lo asociamos con sufrimiento fetal crónico. Las causas umbilicales, la presencia de torsión exagerada de los vasos, los nudos reales, muy frecuentemente notorio en los embarazos monocoriónicos, monoamnióticos y el oligohidramnio severo. Las causas fetales generalmente son postnatales, como los signos de posmadurez y prematuridad, signos de enfermedad hemolítica, hemorragia cerebral y algunas iatrogénicas que también condicionan el sufrimiento fetal. Por ejemplo, el uso indebido de los diuréticos e hipotensores. Los diuréticos generalmente tienen sus indicaciones en la gestación. No debe condicionarse bajo ninguna razón la presencia del edema, igual sinónimo de uso de diuréticos, porque pueden condicionar problemas de hemoconcentración, hipotensión y sufrimiento fetal. El uso de la oxitocina debe ser bien controlado, sobre todo en las inducciones del parto. Cuando se realiza algún procedimiento invasivo como la cordocentesis, también cuando se pincha el cordón o de repente se forman algunos hematomas más o menos significativos durante el procedimiento, pueden solucionar y terminar en sufrimiento fetal y algunas exsanguíneas transfusiones.
La fisiopatología, pues, generalmente en un 20-30% de las gestantes normales se puede hacer el diagnóstico en la etapa prenatal. Y estos patrones de la frecuencia cardíaca fetal, la cardíaca fetal es compatible con fetos con riesgo de ese sufrimiento fetal. O sea que si nosotros nos tomamos la molestia de hacer una cardiotocografía o de repente tener en consideración los patrones de la frecuencia cardíaca fetal, podemos nosotros poner en evidencia un buen porcentaje de fetos con riesgo de sufrimiento fetal, que va más o menos entre 20 a 30% de todas las gestantes normales. Del 8 al 15% de las secuelas neurológicas generalmente son secuelas debidas a asfixia intraparto. Estas asfixias intraparto tienen unas secuelas neurológicas bastante serias, sobre todo en prematuros. Miren ustedes lo que se ocasiona, generalmente parálisis facial, cuadriplegias espásticas, problemas motores, microcefalia, un bajo coeficiente intelectual y la presencia de algunas crisis convulsivas cuando nosotros no nos damos cuenta del diagnóstico de sufrimiento fetal y no pensamos que de repente ese feto puede tener estas secuelas neurológicas de las que le estoy conversando. La fisiopatología generalmente está en relación a la circulación útero-placentaria, ¿no? Miren ustedes cómo la arteria uterina trae una cantidad de sangre con altas concentraciones de oxígeno y bajas concentraciones de CO2. Pasan a través de la arteria uterina hacia la placenta y en el espacio intervelloso vemos que la presión de oxígeno está entre 40 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno de 38 milímetros de mercurio. A expensas de estas concentraciones de oxígeno, el bebé va a llevar a cabo todas sus actividades, sobre todo durante el trabajo de parto. Después que pasa a la vena umbilical, pasa a través de la vena umbilical con una presión de oxígeno todavía alta, entre 30 y 35 milímetros de mercurio, y una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Cuando ya es utilizada ya casi todo el oxígeno a través de la vena umbilical por el feto, regresa a través de la arteria umbilical con una presión de oxígeno bastante baja y con una presión de CO2 bastante alta, para luego completar el circuito útero-placentario a través de la vena umbilical con presiones de oxígeno bastante bajas y unas presiones de CO2 bastante altas. La fisiopatología. Miren ustedes, la fisiopatología es importante que tengamos en consideración cómo se suscita, cómo hay cambios de la presión en los diferentes estamentos cuando se suscita la contracción uterina. Miren ustedes durante el ANME de 60 milímetros de mercurio de una contracción, cómo altera casi toda la presión del líquido amniótico. Con una presión de 60 milímetros de mercurio condicionada por una contracción uterina, el líquido amniótico pasa de 10 milímetros de mercurio a 60 milímetros de mercurio. La arteria umbilical de 45 a 95. La vena umbilical de 25 a 75. Y así se altera absolutamente todo. Esto es lo que generalmente se suscita como consecuencia de la contracción uterina, tomando como consideración un AME de 60 milímetros de mercurio de intensidad de la contracción uterina. Pero lo que ustedes deben saber es que el débito materno, o sea, la circulación la circulación útero-placentaria está dada por la presión arterial de la arteria uterina y la presión intraamniótica. O sea, si hay presión arterial lo suficientemente alta como para que la presión intraamniótica no, no se manifieste más que la presión arterial, la circulación o el débito materno se va a dar. Por lo tanto, si la presión intraamniótica es mayor de 80 milímetros, se produce un paro circulatorio. Miren ustedes que producida la contracción uterina normalmente, después de producida la contracción uterina normalmente, 45 segundos después la presión de oxígeno cae. Y después de 2 a 5 minutos la presión de oxígeno se normaliza. Para que tengan una idea cómo se suscita este mecanismo de flujo y de la fisiopatología con respecto a las presiones de oxígeno en el espacio intervelloso cuando se presenta la contracción uterina. Por eso que nosotros tenemos que tener en consideración estos detalles para que cuando tengamos que tener un detalle sobre todo de la dinámica uterina, sepamos que cada 2 a 3 minutos después la presión de oxígeno se normaliza, lo que quiere decir que no debemos ocasionar o debemos estar pendientes de los cuadros de polisistolia o de hipersistolia uterina. La fisiopatología
La presión de oxígeno, miren ustedes cómo es necesaria para el metabolismo del feto. Fíjense que el 30% del oxígeno es necesario para el metabolismo placentario y el 70% para el metabolismo del feto. Normalmente en el espacio intervelloso hay una presión de oxígeno de 30 a 60 milímetros de mercurio. A esto se le llama reserva placentaria. Esta reserva placentaria en el espacio intervelloso y que dura más o menos de 60 a 90 segundos puede suscitarse cambios cuando comienza la contracción uterina. Cuando empieza la contracción uterina comienza a descender la presión del, del oxígeno de 30 y 60 milímetros de mercurio en el espacio intervelloso y lo reduce inclusive hasta un 50%, es decir, va a 15 a 30 milímetros de mercurio. Es decir, que si baja por menos de 30 o 20 milímetros de mercurio, que se considera el lumbar crítico, esta concentración de oxígeno que ha descendido tanto a expensas de la contracción uterina por deficiencia de oxígeno, actúa modificando la frecuencia cardíaca fetal. La hipoxia materna o la interrupción de la circulación uteroplacentaria lleva, por lo tanto, a un agotamiento de la reserva placentaria y luego a la hipoxia fetal 1 a 2 minutos después de producir el accidente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en consideración esta fisiopatología para que nosotros tengamos conciencia exacta lo que significa el trabajo de parto y poder explicar más o menos qué es lo que se está suscitando con las presiones de oxígeno en el espacio intervelloso. La patogenia, miren, la disminución del aporte de oxígeno en los tejidos fetales conlleva una disminución del metabolismo de la glucosa que son necesarias para la bebé. Cuando ya persiste o se agrava la hipoxia, la célula deja de ser capaz de mantener los requerimientos básicos y la célula muere. Para aprovechar pues el oxígeno máximo disponible, el feto opta por dirigir su circulación a sus órganos vitales como el cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Esto es lo que nosotros llamamos centralización de flujo o redistribución hemodinámica. Cuando ya el feto tiene poca cantidad de oxígeno disponible en su cuerpo, él trata de siempre de preservar los órganos vitales. Entonces, ¿qué hace? Hace vasodilatación a nivel de los órganos vitales como es el cerebro, corazón y las glándulas suprarrenales. A esto es lo que nosotros le llamamos centralización de flujo, redistribución hemodinámica, muy importante y notoria cuando hacemos nosotros el estudio hemodinámico con estudio Doppler en todos los fetos cuando solicitamos una ecografía obstétrica o un Doppler obstétrico fetal. El empeoramiento cuando existe al margen de haber poco oxígeno y existe un empeoramiento de la hipoxia intestinal, causa un aumento de la motilidad y como consecuencia se presenta la eliminación del meconio al líquido amniótico. Al eliminarse el meconio al líquido amniótico comienza a colorar el líquido de un color verde, sin un signo indirecto de hipoxia fetal o de sufrimiento fetal, que nosotros casi lo tenemos muy en consideración en el punto de vista clínico cuando hacemos el diagnóstico clínico de sufrimiento fetal por la presencia de líquido amniótico verde. Por lo tanto, pues la degradación anaeróbica de la glucosa va seguido de lo que se llama una acidosis y son la acidosis fetal metabólica la que va a condicionar muchos cambios, sobre todo en la frecuencia cardíaca fetal y las características del trazado cardiotocográfico que más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sufrimiento fetal? Generalmente se hace por un cuadro clínico. La sospecha clínica de insuficiencia uteroplacentaria es lo más importante. Lo que tenemos que hacer siempre es una muy buena historia clínica, porque bajo esa historia clínica nosotros podemos poner en evidencia algunos factores de riesgo, algunas pacientes de alto riesgo, de bajo riesgo, que pudieran con patologías anteriores o por algunas condiciones, como por ejemplo las primigestas juveniles, las primigestas añosas, las gestantes diabéticas, las pacientes con antecedentes de hipertensión inducida por el embarazo, pacientes con retardo de crecimiento intrauterino, pacientes con inmunización con RH, todas estas patologías que se ponen en evidencia exclusivamente con una buena historia clínica condicionan a que uno sospeche que podría, según la paciente o según la historia clínica, volver a presentar un cuadro parecido o un cuadro de insuficiencia uteroplacentaria que más tarde redunde en un signos o que redunde en un cuadro de sufrimiento fetal. En realidad, pues los signos y síntomas más importantes son
para nosotros hacer el diagnóstico, la auscultación de la frecuencia cardíaca. Siempre en la auscultación de la frecuencia cardíaca es importante la taquicardia y más aún la bradicardia o la irregularidad de los latidos fetales. La presencia de meconio en el líquido amniótico definitivamente para nosotros, desde el punto de vista clínico, es un signo evidente de sufrimiento fetal, ya sea crónico o agudo. Y la presencia de la disminución de movimientos fetales indirectamente es otra manifestación de compromiso del bienestar fetal en los pacientes que tienen sufrimiento fetal. ¿Cuáles son los marcadores clínicos de insuficiencia uteroplacentaria que condicionan el sufrimiento fetal? Todos estos casos. En todos los pacientes que nosotros tengamos sufrimiento fetal intraparto, que hayan sido operadas por cesárea por sufrimiento fetal, que hayan tenido líquido hidráulico con un ILA menor de 5 centímetros, con un líquido amniótico meconal, con peso bajo al nacer, por debajo de percentil 10, y con un ABRA bajo al nacer, son signos clínicos que nos sugieren la presencia de insuficiencia uteroplacentaria. El diagnóstico del sufrimiento fetal, pues generalmente se hace por sospecha del cuadro clínico, y hemos dicho que la historia clínica es muy importante. Hay que examinar muy bien a la paciente, hacer un buen examen, calcular exactamente la fecha probable de parto, hacer una buena historia clínica para determinar la fecha de la última regla. Si no hay eso, hay que buscar la posibilidad de una ecografía precoz para poder calcular con exactitud la fecha probable de parto. Hay que hacer un buen examen, hay que medir la altura uterina. La altura uterina, aunque parezca muy sencillo, pero la altura uterina es un hallazgo clínico importantísimo para que nosotros podamos determinar si el crecimiento fetal se está llevando a cabo, o pudiéramos estar frente a un macrosómico, o si pudiéramos estar frente a un retardo de crecimiento intrauterino. Si vemos que la altura uterina no corresponde para la edad gestacional, podemos tranquilamente pensar que nos estuviera haciendo un problema de retardo de crecimiento uterino, y más aún de repente si encontramos durante el examen unos valores de la presión arterial que comprometen o que nos sugieran hipertensión inducida por el embarazo, tendríamos que ya pensar en la posibilidad de que pudiera haber un cuadro de sufrimiento fetal como consecuencia del retardo de crecimiento intrauterino por hipertensión inducida por el embarazo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tengamos que sospechar por un cuadro clínico? Tenemos que echar mano de las pruebas de bienestar fetal. La ecografía mediante el perfil biofísico ecográfico, el monitoreo electrónico fetal con las pruebas de test no estresante, el test estresante, la amnioscopía, este es un procedimiento microinvasivo, el Doppler obstétrico, que es uno de los procedimientos que han venido a revolucionar totalmente la obstetricia moderna, donde la toma de decisiones y la valoración de la hemodinamia fetal es tan importante que nosotros podemos tomar decisiones oportunas, sobre todo para evitar lo que ya hemos comentado acerca de las secuelas neurológicas que pueden conllevar el sufrimiento fetal. El movilograma, la determinación de los movimientos fetales, y también antes, por lo menos en nuestro hospital ya no se hace, pero antes se hacía el pH de cuero cabelludo, que tendría que ser por menos de 17.20, que esto implicaba un procedimiento netamente invasivo, en el cual generalmente se esperaba una fase activa del trabajo de parto, se procedía a la ruptura artificial de las membranas para luego hacer un pequeño corte con un micrótomo, con un pequeño bisturí y con un pequeño capilar de vidrio, sacar la muestra de oxígeno y ponerlo en una máquina para que nos determine el pH y poder decidir si el bebé estaba en acidosis o no, y cuando encontramos menos de 7.20, lo más probable es que el bebé estuviera comprometido o que hubiera alteración del equilibrio ácido básico. ¿Cómo pues está el estado de las pruebas en los cuadros de insuficiencia uteroplacentaria? Generalmente dice que hay relación, unos marcadores maternos, porque se han hecho unos estudios de tipo cohorte prospectivo, en que en las pacientes con preeclampsia con insuficiencia uteroplacentaria generalmente se encuentran asociadas a niveles disminuidos de la somatomamotrofina y la glicoproteína 1 específica del embarazo.
Esto es un estudio netamente estadístico que, bueno, no lo podemos corroborar porque nosotros no hacemos en nuestro hospital. Otra prueba de tamizaje sérico es en la mujer. Dicen que todas las pacientes que se hace un estudio sérico materno en mujeres con ecografías normales entre las 11 y 13 semanas y se encuentran niveles disminuidos de la proteína plasmática asociada a la placenta, menores de 0,35 miliosmoles por mililitro, también son pacientes que en algún momento va a estar asociado con insuficiencia uteroplacentaria. Y también cuando se hace dosajes de alfa-fetoproteína de la beta-HCG y son niveles altos, 2 mayor de 2 múltiplos de la mediana o mayor de 2,5 múltiplos de la mediana encontrados entre la semana 15 y 18, lo más probable es que la paciente nos haga problemas de insuficiencia uteroplacentaria. El sufrimiento fetal generalmente pues lo hacemos por estudio ecográfico. Generalmente hacemos la valoración del líquido amniótico, y si no hacemos la valoración del líquido amniótico del pozo, que generalmente está entre 20 y 80 milímetros, y el lila, que generalmente está entre 50 y 230 milímetros, es para nosotros un hallazgo o un signo que nos ayuda a sospechar de compromiso fetal. El perfil biofísico ecográfico es una prueba de bienestar fetal que se realiza en los fetos con sospecha de sufrimiento fetal, que se realiza durante 30 minutos y sobre todo en fetos que tengan mayor de 32 semanas de gestación. Y se valoran unas actividades biofísicas como el test no estresante, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, el líquido amniótico, sobre todo el pozo, que ya lo sabemos que es de 20 a 80, y el tono fetal. A cada uno le damos un puntaje de 2 puntos. Y si el puntaje o el score varía entre 8 y 10, nosotros hablamos que tiene un perfil biofísico ecográfico que nos indica un buen estado de salud fetal. Pero si realizado el score nos da un puntaje de 6 o menos, nosotros hablamos que estamos frente a un perfil biofísico ecográfico patológico. Otros hallazgos importantes o que tienen cierta asociación es hallazgos ecográficos buscando la morfología placentaria. Se ha visto que a veces cuando existe una morfología placentaria normal, dice que se asocia con malos resultados perinatales. Y se considera pues anormal la placenta tanto por su forma, por su textura o ambas. Dicen que el grosor placentario es cuando es anormal entre las 3, 11 y 13 semanas, mayor o igual a 29 milímetros, se asocia con malos resultados perinatales o con insuficiencia placentaria. Cuando se realiza una ecografía y el grosor placentario entre la 18 y la 23 es mayor o igual a 40 milímetros, también dice que tiene cierta asociación con insuficiencia uteroplacentaria. Otra parte es la longitud placentaria. La longitud placentaria, que generalmente se mide entre las 11 y 13 semanas, si es menor o igual a 50 milímetros, generalmente se asocia con signos de insuficiencia uteroplacentaria. Y si la misma longitud placentaria la medimos entre la 18 y la 23 y nos sale que es menor o igual a 100 milímetros, generalmente también se tiene cierta asociación con malos resultados perinatales con respecto a insuficiencia uteroplacentaria. El sufrimiento fetal, determinado por el monitoreo electrónico fetal, nosotros generalmente utilizamos un puntaje, un score, generalmente para hacer el diagnóstico o la valoración cardiotocográfica. Y cuando tenemos una cardiotocografía con un puntaje entre 8 y 10, hablamos que la reserva respiratoria fetoplacentaria es normal. Y cuando hacemos una cardiotocografía con un puntaje de 7 o menos, hablamos que la reserva respiratoria fetoplacentaria es patológica. ¿Qué cosa es la reserva respiratoria fetoplacentaria? La capacidad que tiene la placenta de proporcionar oxígeno al feto y cómo se comporta el feto con la concentración de oxígeno normal o la que tiene en el espacio intervelloso fetal. Eso es lo que valoramos generalmente con el monitoreo electrónico fetal. El test estresante, generalmente nosotros estamos pendientes de la presencia de DIP2 o desaceleraciones tardías, o alguna presencia de DIP3, o sea, desaceleraciones variables severas, es decir, aquellas desaceleraciones profundas con 80 o 70 latidos por minuto y que se mantiene durante más de 1, 2 o 3 minutos, que también están en relación con signos o con problemas que nos condicionan un sufrimiento fetal.
Este es el test de Dexius, que es lo que utilizamos para la valoración del score anterior. Ven ustedes, acá el test no estresante, hablamos de puntaje 8 y 10 y cardiotocografía. Nosotros tenemos, eh, después de realizar el estudio cardiotocográfico o tenemos el trazado cardiotocográfico de la frecuencia cardíaca fetal por lo menos 30 minutos, comenzamos a aplicar este test de Dexius, que es lo que nosotros hacemos, que son 5 parámetros que lo tenemos ya bastante marcados, que es la frecuencia cardíaca fetal, la fluctuación de la línea de base, los movimientos fetales, la reactividad de la frecuencia cardíaca con el movimiento y la presencia de desaceleraciones, y a cada uno se le da un score de 0, 1 y 2. Y cuando hacemos la lectura tomamos en consideración esto, la frecuencia cardíaca, la fluctuación, la cinética y la reactividad de las aceleraciones, y luego hacemos el score total y nos sale 8 a 10. Si nos sale 8 a 10, pues estamos frente a una reserva respiratoria de efecto placentaria normal. Y si es 7 o menos, generalmente estamos a una reserva respiratoria patológica o probablemente sufrimiento fetal. ¿Qué hay acerca del estado de las pruebas en cuanto se refiere a la cardiotocografía o al monitoreo electrónico fetal? Dice ser que el monitoreo cardiotocográfico de las 24 horas continuas es mejor y se detecta mejor la insuficiencia uteroplacentaria comparado con el test no estresante de los 30 minutos. En comparación con los embarazos normales, los casos de insuficiencia uteroplacentaria generalmente se asocian con una reducción significativa del número de aceleraciones con el movimiento fetal o aceleraciones en combinación con una variabilidad ondulatoria delgada y bien corta. Los aumentos significan otros trazados importantes que nos asocian con insuficiencia uteroplacentaria es el aumento significativo de la taquicardia y sobre todo la presencia de bradicardias fetales. Este es un trazado cardiotocográfico que se trata de una gestante de 20 años, primigesta con 40 semanas, RH negativo, en el cual vemos la frecuencia cardíaca fetal con muy buena variabilidad, con los movimientos fetales, hay aceleración de la frecuencia cardíaca fetal y con las contracciones no se produce ningún tipo de desaceleración, lo que quiere decir que este bebé, si le aplicamos el score, probablemente está 9 o 10, lo que significa que su reserva respiratoria efectoplacentaria está normal y no hay compromiso fetal ni sufrimiento fetal. En cambio, miren ustedes, acá esta es una paciente de 24 años, según digesta nulípara, ¿no?, que tiene hipertensión inducida por el embarazo con 33 semanas y media de gestación. Miren la variabilidad, una línea muy corta, insignificante, y apenas comienzan a aparecer las contracciones, comienzan a presentarse algunas desaceleraciones tardías. Y estas aceleraciones tardías o DIP2 son las que nos indican de que definitivamente el bebé está con problemas de insuficiencia placentaria y por lo tanto signos indirectos o cardiotocográficos de sufrimiento fetal. Este es un esquema para de repente tener más claro lo que significa los DIP2, donde generalmente nosotros las aceleraciones tardías o DIP2 que se llama, generalmente está en relación con la presencia de las contracciones y lo que ocurre con la frecuencia cardíaca. Normalmente cuando empieza la contracción debe disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando llega a la ANME de la contracción debe llegar a la ANME de la desaceleración de la frecuencia cardíaca. Cuando empieza a recuperar la contracción uterina, o sea, a relajarse el útero, generalmente la contracción, la frecuencia cardíaca debe recuperarse. Pero miren ustedes, acá empieza la contracción y sigue indiferente. Recién casi en el ANME de la contracción recién empieza a desacelerar. Lo cierto es que el útero está relajado, pero sigue cayendo la frecuencia cardíaca, lo que nos da lo que se llama la presencia de desaceleraciones tardías, y esto es lo que nosotros llamamos DIP2, y esto es con lo que soñamos todos los ginecobstetras para hacer el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo. Otra prueba de bienestar fetal que nosotros echamos mano es la amnioscopía, que es un procedimiento microinvasivo que la idea es mirar a través del canal cervical, ¿no?, las características del líquido amniótico a través de la membrana, sobre todo que estén íntegras. Con este podemos tener la evidencia exacta si el líquido amniótico es claro, si es transparente, si es amarillo, si es verdoso, si es meconial. Entonces, si nosotros encontramos que hay un líquido verde, definitivamente lo podemos nosotros catalogar como un cuadro de sufrimiento fetal por amnioscopía. Lo que no debemos olvidar es que el valor de la amnioscopía generalmente son 3 horas. Es decir, si yo hago una amnioscopía a las 10 de la mañana y yo lo informo como líquido amniótico claro,
no significa que este bebé se la va a pasar con líquido amniótico durante las siguientes 24 horas o los siguientes días. Usted puede asegurar que por los efectos fisiológicos de que el recambio total de líquido amniótico se suscitan durante 3 horas, generalmente este es el valor porque es el tiempo que normalmente se toma el feto el recambiar totalmente el líquido amniótico. O sea, quiere decir que después de las 3 horas el líquido puede cambiar a ser amarillo, verde o meconial. ¿Entendido? El valor de la amnioscopía es solamente 3 horas. O sea, si usted hace la amnioscopía a las 10, a las 11, a las 12, hasta la 1, usted es responsable de que ese líquido amniótico sea de acuerdo a las características que usted ha encontrado cuando hizo el examen. Otro procedimiento importante que es el Doppler, que es una de las procedimientos ecográficos que ha revolucionado la medicina, sobre todo la medicina fetal y el bienestar fetal, eh, y la obstetricia moderna, nos sirve mucho para analizar el efecto de toda la disfunción placentaria en cuanto a la vascularización placentaria, la fetal, y nos sirve también para monitorizar las respuestas vasculares ante cuadros de hipoxia o anoxia. Este es un cuadro pequeño como para que vean ustedes la circulación fetal, que la debemos tener muy clara. La debemos tener muy clara porque esta es una circulación, pues una circulación fetal en condiciones normales, sin hipoxia. Generalmente esta es la placenta, por acá viene la vena umbilical que lleva una buena cantidad de sangre oxigenada y a través del ductus, que este es uno de los 3 chuns que tenemos en el feto, el primer chun es el ducto venoso, pone en comunicación con la arteria, con la vena cava inferior, y a través de la vena cava inferior y a través del segundo chun, que es el foramen oval, pasa a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo él sale a través de la aorta para enviar sangre con gran cantidad de oxígeno, sobre todo a nuestros centros eh, vitales, como es el cerebro, a través del tronco brachiocefálico, de la arteria carótida o de la subclavia. O sea que cuando viene la sangre procedente de la vena umbilical y llega directamente a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, sale por lo tanto sangre con grandes concentraciones de oxígeno para nosotros brindarle la mayor cantidad de oxígeno a nuestros signos vitales, en este caso nuestro cerebro. Y continuar por diferencia o por gradiente hasta la aorta descendente y luego con las ilíacas externas y luego con las venas umbilicales, ¿no? Y entrar al cordón umbilical y conformar lo que se llama el cordón umbilical. Esto es la circulación materna, perdón, la circulación fetal en condiciones normales, sin hipoxia. En cambio, la sangre venosa procedente de la cava superior y de la cava inferior pasa a la aurícula derecha y al ventrículo derecho y sale a través de la arteria pulmonar, ¿no? Para dar un 20% nomás a los campos pulmonares, y que a través del tercer chuns, que es el ducto arterioso, se comunique con la aorta descendente para que comience a venir por gradiente, por diferencia de gradiente, hacia la aorta abdominal descendente, y así continuar lo que normalmente ya tenemos una sangre baja en concentración de oxígeno. Y esto es lo que sucede después de que viene un problema de hipoxia. Cuando ya viene un problema de hipoxia, generalmente, ¿qué hacen los fetos? Después que, a pesar de que ya no dispone de gran cantidad de oxígeno y de persistir la hipoxia, él lo que trata es de preservar que funcione bien sus centros vitales. Entonces, sus centros vitales en este caso sería el cerebro, corazón, glándulas suprarrenales, vaso. Entonces, ¿qué hace? Hace vasodilatación cerebral con vasodilatación coronaria y vasodilatación en las glándulas suprarrenales. Y hace vasoconstricción de todo el resto de la circulación fetal. Por lo tanto, existe al haber un aumento al haber contracción de casi todo el resto de la circulación en el feto, condiciona un aumento en la resistencia de la arteria aorta descendente y comienza a tener el sentido normal por gradiente
descendiente comienza a alterarse por la presencia del incremento de la resistencia. Y al incrementarse la sangre esta, que tiene menos concentración de oxígeno, comienza a regresionar a través de la aorta descendente, pasa a través del ductus arterioso y comienza a regresar hacia el ventrículo derecho, igual manera con la sangre procedente de los pulmones para llevar a cabo lo que se llama una sobrecarga ventricular derecha. Esta sobrecarga ventricular derecha va a tener una connotación y una traducción a través del ductus venoso, que es lo que estudiamos cuando ya se comienza a comprometer los flujos venosos. Comenzamos a buscar el ductus venoso y la información que nos brinda el ductus venoso es que de repente ya el compromiso de los flujos venosos se están comprometiendo y la paciente probablemente esté en acidosis. Y si seguimos, si el feto continúa comprometiendo y nosotros comenzamos a buscar el ductus venoso y en el ductus venoso nos da una información de que hay acidosis, hay compromiso de los flujos venosos y de persistir la hipoxia y no le tomamos la importancia, no extraemos al feto, lo más probable es que comience a aparecer lo que se llama pulsatibilidad de la vena umbilical, que esto ya, la presencia de este signo de pulsatibilidad de la vena umbilical son signos de ominosidad, o sea, un óbito fetal casi seguro por compromiso del bebé o de la hipoxia que ha persistido y que no le hemos dado importancia. Por eso en el Doppler nosotros debemos estudiar las arterias uterinas, las arterias umbilicales, la arteria cerebral media, el ducto venoso y la vena umbilical. Entonces en el Doppler obstétrico, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros hemos llegado a la conclusión que el mayor porcentaje de los problemas que tenemos generalmente es hipertensión inducida por el embarazo y el crecimiento intrauterino restringido o el retardo de crecimiento. Consideramos que un Doppler anormal de la arteria umbilical determinada en etapa prenatal, o sea, un índice de pulsatibilidad promedio de las dos arterias mayor de 1.45 entre 22 y 23 semanas de gestación, hay un incremento del riesgo de mortalidad fetal o riesgo de presentar hipertensión inducida por el embarazo o retardo de crecimiento uterino. De igual manera, un Doppler anormal de la arteria umbilical con disminución de la velocidad del flujo al final de la diástole, o sea, un aumento de la resistencia del índice de pulsatibilidad o de la resistencia, también es uno de los primeros eventos que se suscita cuando nosotros tengamos un cuadro de hipoxia, y en este incremento de la resistencia de la arteria umbilical o el incremento de la índice de pulsatibilidad es un signo inicial del compromiso de la hemodinámica fetal. Para que vean ustedes algunos parámetros netamente técnicos sobre la obtención de la onda de la arteria umbilical. Generalmente lo buscamos hacia la fosa ilíaca derecha con alguna técnica en especial. Generalmente la usamos cuando está cruzando la arteria ilíaca externa. Aquí vemos la arteria umbilical y es en este momento donde nosotros comenzamos a insonarla y conseguir las ondas de velocidad de flujo y poder estudiarla y determinar su índice de pulsatibilidad, tanto a la derecha, la arteria uterina derecha, como la arteria uterina izquierda. Y a veces nosotros sabemos que es mejor el promedio de ambas para que nosotros tengamos una buena referencia en cuanto a si esta paciente va a ser o no va a ser signos de hipertensión inducida por el embarazo o de retardo de crecimiento intrauterino. Por lo tanto, pues la circulación uteroplacentaria a través de la arteria uterina, el 80% del riego sanguíneo uterino proviene generalmente de las arterias uterinas. O sea, la arteria uterina es una rama de la interna. El útero, generalmente la arteria uterina entra por la parte lateral muy cercana al orificio interno, ¿no? Y generalmente se divide en ramas de la arteria uterina corporal y cervical, ¿no? Ahí la ven. Esto para que vean cuál es la forma de la onda de velocidad de flujo de la arteria uterina, pero este es en la primera mitad de la gestación, es decir, hasta las 20-24 semanas de gestación, donde vemos una sístole y una diástole y una muesquita acá empezando la diástole, se llama incisión protodiastólica, también le conocemos como notch, N-O-T-Ch, notch. Generalmente al inicio pensábamos que la presencia del notch o el tamaño del notch nos indicaba de que había
mucha resistencia en el vaso sanguíneo y esto nos podría dar la idea de que el paciente podría ser con más facilidad cuando tenía presencia de NOsh de hipertensión inducida por el embarazo. Pero se ha determinado que este NOsh debe desaparecer más o menos entre la semana 24 o 26, dicen otras. Y miren más o menos ustedes la onda de velocidad de flujo de la misma greatorina por la segunda mitad del embarazo, como el NOsh ya desaparece, ya no hay NOsh. Esto es el curso normal en una gestante después de la semana 24 o 26, en la que ya no se aprecia la presencia de NOsh. Antes pensábamos que la presencia del NOsh nos podía ser muy importante para la valoración si había probabilidad de que haga preeclampsia la paciente o no. Hoy en día pensamos o ya se ha determinado que el índice de pulsatibilidad es mucho mejor, promedio del índice de pulsatibilidad es mucho mejor que la presencia de NOsh para estos casos. Por lo tanto, pues el screening de la onda de la velocidad de flujo de la arteria uterina, la aplicación del Doppler en la arteria uterina se ha utilizado actualmente como un modo de screening para seleccionar pacientes de alto riesgo para producir preeclampsia o generalmente restricción de crecimiento. En la onda de velocidad de flujo de la arteria uterina mayor de las 26 semanas, generalmente el índice de resistencia es elevado. Si hay un índice de resistencia elevado y hay persistencia del NOsh por encima de la semana 26, nosotros decimos que hay factores de riesgo que pueden hacer que esta paciente tenga un valor predictivo positivo alto para que haga preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Lo importante es que a veces esta metodología puede variar siempre y cuando tomemos en consideración a la población que es sometida al screening o a la población estudiada. Es decir, varía si nosotros hacemos un screening en pacientes de alto riesgo o de bajo riesgo para determinar la probabilidad de crecimiento intrauterino restringido o de preeclampsia. Lo que sí se acepta actualmente, en la actualidad, que la edad óptima para hacer este screening es entre las 20 y las 24 semanas. Parece ser que la sensibilidad está generalmente mayor a expensas de los falsos positivos. El índice, es decir, la presencia del NOsh o cuantificar el NOsh no nos brinda mayor efectividad y mejor correlación. Parece ser que no tiene importancia, es decir, el tamaño del NOsh para cuánto se refiere al valor de la prueba. El índice de pulsatibilidad sigue siendo el mejor. ¿Por qué? Porque es mejor reproducible, es más objetivo, es el más efectivo y tiene mejor correlación con la presencia de HIE y restricción de crecimiento intrauterino. La identificación de la mayoría de las complicaciones placentarias son severas y precoces. Esta prueba de screening generalmente tiene una sensibilidad de 80%, una especificidad de 80%, con valores predictivos positivos de 30-60% y valor predictivo negativo de 99%. Quiere decir que si yo encuentro un Doppler normal, tiene la posibilidad hasta de un 98% que no tendrá complicaciones durante la gestación esta paciente. El Doppler obstétrico, como ustedes sabrán, generalmente no solamente implica a la arteria uterina, también implica de la arteria cerebral media, que generalmente aquí la vemos. Es una arteria generalmente de alta resistencia porque tiene una diástole bastante corta, ¿no? Y es lo normal. Y se hace también el Doppler de la arteria umbilical, que generalmente son arterias de baja resistencia porque tienen una diástole amplia. Pero si nosotros lo tomamos en consideración el Doppler obstétrico, para nosotros es importante el índice cerebral placentario. Si nosotros dividimos el índice de resistencia de la cerebral media sobre el índice de resistencia de la arteria umbilical y nos da mayor de 1, significa que la situación hemodinámica del feto está conservada y que no hay problema de sufrimiento fetal. El tratamiento depende generalmente de la situación, el sufrimiento fetal depende de la situación clínica y algunas condiciones obstétricas. Se ha intentado lo que se llama la reanimación fetal intraútero. La reanimación fetal intraútero generalmente se hace en el momento del trabajo de parto. Lo que se debe de hacer, que es fundamental, es la presencia de los tocolíticos, usar tocolíticos y la oxigenoterapia en la mamá.
Se puede también intentar la presencia de cúbito lateral izquierdo de la paciente. Se puede intentar la hidratación. Generalmente la hidratación en bolo es importante porque mejora, va mucho más con respecto a lo revisado, según las evidencias, con solución salina y con lactato de Ringer. La oxigenoterapia intermitente se dice que debe ser intermitente porque después de colocada el oxígeno con una máscara a la mamá, la concentración de oxígeno comienza a incrementarse al minuto y sigue incrementándose inclusive hasta los 5 minutos posteriores, para después inmediatamente decaer hasta por niveles inferiores del inicio. Esto nos da una idea de que para nosotros es importante mejor hacer una oxigenoterapia intermitente, es decir, cada hora. La presencia, la, pero esto no ha condicionado, la oxigenoterapia no ha condicionado de que disminuya la glucosa o que de repente aumenta la bilirrubina en los niños o que de repente haya signos de mayor o de menor acidosis en el feto. De igual manera, los tocolíticos, usar útero inhibidores como la ritodrina, la oxiprenalina, la isoxuprina, pero esto tampoco el uso de los útero inhibidores en el momento de la reanimación fetal en los pacientes con diagnóstico de sufrimiento fetal signifique de que nos va a beneficiar en algo o nos va a solucionar el sufrimiento fetal. Lo que hace es que de repente pues se inhiban las contracciones y nos dé tiempo para que nosotros podamos ir tramitando sala de operaciones como para poder terminar la gestación de inmediato. Pero consideramos que la reanimación fetal intraútero se debería de realizar o se debería intentar en todos los fetos antes de sacarlos. Si existiera un parto vaginal intraoperatorio, o sea, un parto inminente, deberíamos recurrir a la instrumentación del parto, es decir, la presencia de un forceps o un vacuum. Pero cuando nosotros decidimos por la cesárea, generalmente debe decidirse cuando de repente los signos de reanimación intrauterina ya son insatisfactorias. Y esto es una de las consideraciones que deberíamos tener en cuenta siempre. Miren ustedes que anoxia significa ausencia total del oxígeno. Un episodio anóxico de 8 minutos no va a producir daño cerebral fetal. Pero un episodio más de 10 minutos en el feto va a provocar daño anatomopatológico. Pero asimismo un episodio anóxico de 25 a 30 minutos el feto no va a sobrevivir. En cambio, en la hipoxia, que viene a ser la ausencia parcial de oxígeno, un episodio hipóxico de 1 a 3 horas provocará invariablemente daño cerebral. Un episodio hipóxico de 3 a 5 horas va a inducir a la muerte al feto. Por lo tanto, la acción para evitar daño se deberá tomar antes de 1 a 3 horas. Si se decide por la cesárea, se cree o creemos que el lapso entre la decisión y la incisión, es decir, de que inicie la intervención quirúrgica, debe ser menor a 30 minutos, ya que el sufrimiento fetal para el feto representa un estado de shock. Muchas gracias.